La idea de este espacio un poco es que puedan seguir navegando por Twitter o haciendo lo que estén haciendo por el celu y encontrar también un lugar de análisis un poco para parar un poco la pelota, unos minutos, con algunas conclusiones, quizá que deja esta lección. Va a estar también Alan Abud, que es editor de Nexopin. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Mati? Todo bien, todo bien. Así que bueno, como les digo, es un espacio para que ustedes puedan escuchar un análisis, nada, un poco ya con los números puestos hace ya 1 hora y media, 2 horas, para que puedan ustedes también participar, que es al final con algunas preguntas y todo. Así que si les parece, arrancamos. Me parece un poco que la elección legislativa de hoy deja varias conclusiones. Voy a hacer un repaso para un punteo que me parece importante. Primero que todo, bueno, es un amplio triunfo a nivel nacional de Juntos, confirmando lo que había pasado en las PASO. En este caso ya la diferencia fue de 10 puntos de diferencia a nivel nacional. Si vemos la votación en diputados, fue 42 o 32% más o menos, ya con gran parte de las mesas escrutadas. Juntos ganó en 15 provincias y algo que es interesante destacar, que en 6 de estas provincias de las cuales ganó, en 8 se votaba para senador, es decir, en las 8 provincias donde se disputaban senadores, en 6 obtuvo una victoria que obviamente le va a permitir, por primera vez desde el comienzo de la democracia en 1983, quitarle la mayoría en el Senado al peronismo. Es un dato que no es menor y sobre todo cuando al frente del Senado tenemos la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que un poco también pareciera ser la principal derrotada en esta noche, porque va a estar a cargo de un Senado en el cual el Frente de Todos va a estar obligado a negociar. Después veremos también con quiénes va a tener que negociar, pero va a estar obligado a negociar porque pierde el quórum por primera vez desde el regreso a la democracia. Si tenemos que decir una buena noticia para el oficialismo, quizás el recorte que hubo en provincia de Buenos Aires, en este caso el caso de Frente de Todos creció un 4,75% con respecto a las PASO y Juntos creció también, pero solo un 2%, lo que le permitió al kirchnerismo recortar un poco la diferencia y bueno, tener al menos un caballo de victoria que presentar de cara a los próximos días. Como dijimos a nivel nacional, la verdad es que el resultado no fue bueno para el oficialismo, pero en la provincia de Buenos Aires pueden rescatar ahí quizá un discurso de victoria. A nivel nacional, bueno, como dijimos, perdió en la mayoría de las provincias, e incluso hay un dato que es interesante, también que lo marcamos como algo a destacar, es que en las provincias en las que ganó el Frente de Todos, hoy, también se dio en algunos casos un recorte en la distancia que hubo con la oposición. Es el caso, por ejemplo, de Tucumán, que si bien hay una victoria del Frente de Todos, Juntos terminó ganando un 5% de masa de votantes con respecto a las PASO, el Frente de Todos cayó un 7%. O sea, si bien es una victoria con sabor a poco y también con consecuencias a nivel nacional. Recordemos que actualmente el jefe de gabinete de Alberto Fernández es Mansur, exgobernador. Así que bueno, tendrá también que dar ahí alguna que otra explicación porque, nada, en su distrito, con respecto a las PASO, se dio una diferencia bastante amplia. Después hay otro caso también de una victoria del Frente de Todos, pero con un recorte importante de la oposición, es el caso de San Juan, donde Juntos creció un 4%, el Frente de Todos solo pudo subir medio punto. Después ya para ir cerrando este punteo inicial, me parecía que interesante señalar la derrota del kirchnerismo en Santa Cruz, donde salió tercero, bastión del kirchnerismo, digo, provincia donde justamente nace este movimiento, así que también es una derrota bastante simbólica, digo, salir en tercer lugar, por detrás, bueno, obviamente de Juntos y también de una coalición peronista local. Y después, bueno, otro dato interesante también es que quizás se termina borroneándose esa clásica bandera de Boca en la cual se definía el país, si uno ve el mapa, donde quizá el norte y el sur estaba casi siempre comandado por el Frente de Todos o por el peronismo y quedaba la parte de la zona más productiva, también la zona más agraria, en manos de Juntos. En este caso ya se empieza a perder justamente esa bandera de Boca y el amarillo también empieza a aparecer tanto en el sur como en el norte también, y como mencionamos en algunas provincias donde, si bien el Frente de Todos ganó, aún hay una diferencia menor que en otras elecciones.
Y como una conclusión, una pregunta retórica que después si querés podemos ir respondiendo, Alan, en este caso digo, Cristina queda al frente de un Senado dividido por primera vez desde el regreso a la democracia y también creo que con una victoria con una derrota en la provincia de Buenos Aires, que es justamente el corazón suyo de votantes, y que creo que también un poco pone en duda la figura de Cristina como líder del peronismo. Yo creo que de acá en los próximos 2 años va a haber intentos también por disputar esa hegemonía de Cristina, que justamente en los últimos años, de hecho, ella fue la que definió al candidato, y que en los últimos días también se rumoreaba que ella estaba dispuesta también a abrir una primaria para que se define el candidato en el 2023 a través de una primaria. Digo, es un gesto también que hay que analizar porque digo, quizás hasta pareciera ser consciente que el poder que siempre ostentó comienza un poco también a disgregarse. Alan, te dejo para que sigas vos un poquito. Sí, bueno, coincido bastante con lo que decís y bueno, tomando un poco eso del poder que empieza a disgregarse, algo que noté como un poco de conclusión de lo que pasó, bueno, algo que pasa siempre, por lo general, es que el kirchnerismo suele perder las elecciones legislativas, que ha pasado en varias ocasiones, pero que lo que tiene diferencia esta es que a lo mejor en las otras, pese a lo mejor perder, seguía siendo primera fuerza nacional y es algo que esta vez perdió siendo oficialismo. Lo había pasado en 2009 y no lo había vuelto a pasar en otra elección legislativa. Eso como primer punto. Como segundo, también como a modo de planteo para ir desarrollándolo en el espacio, es un poco la consolidación de Juntos más como una fuerza federal, que a lo mejor había empezado antes en Capital, Buenos Aires, siendo más fuerte y ahora empieza a sentarse también en otras provincias, incluso disputándole un poco el poder a partidos provinciales como el Movimiento Popular Neuquino o incluso también en Río Negro, que si bien sea lo segundo, empieza a sentarse y a empezar a tener un electorado propio en esas provincias. Y Buenísimo. como último punto, y ya si querés arrancamos a desarrollar un poco en las provincias, es el futuro también un poco de Juntos. Con un buen resultado a nivel nacional, sí cambia un poco la dinámica de cómo iba a ser su relación con el liberalismo, con Milei y con Spert. Si realmente quieren ir por ese lado o capitalizar el electorado que, pese a haber una tercera opción, decidió inclinarse por ellos, por Juntos. Perfecto. Y después hay otro paréntesis que también estaría bueno abrir ahí. Un poco también digo, no solamente qué va a pasar en cuanto a oposición y oficialismo, sino también obviamente las internas, como recién mencionabas también un poco, las internas que hay dentro de los dos principales partidos, en este caso el Frente de Todos y Juntos. Ahí también, teniendo como antecedente, digo, la carta de Cristina después de las PASO, que bueno, fue una bomba interna que hoy en día todavía se continúan intentando reconstruir los pedacitos. Y también yo creo que para que prestemos atención, digo, el miércoles va a haber un acto por el Día de la Militancia, que estaba impulsado por la CGT y por el Movimiento Evita como movimiento social en apoyo a Alberto Fernández. Creo que la gran pregunta también ahí, para ver cuán unido también está el oficialismo, es si va a estar o no va a estar la Cámpora. Es una incógnita que de hecho dentro del gobierno tampoco lo saben hasta ahora y me parece que puede llegar a servir también de termómetro de unidad dentro del kirchnerismo post elecciones, post derrota, que como te digo, yo creo que van a también intentar, de hecho por los discursos que estábamos escuchando ahora, van a intentar también presentarlo como una victoria por lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires con un recorte interesante de la distancia que había inicialmente. Después otro punto, bueno, si te parece, arrancamos a ver lo que pasó un poco en diputados, cómo queda distribuido en la Cámara de Diputados Nacional. Bueno, con los resultados de hoy, el Frente de Todos seguiría siendo la primera minoría en diputados. Uno de los ejes de la campaña justamente de Cambiemos, de Juntos, había sido llegar a los 120 diputados, cosa que no lograron, quedaron cerca, pero no le pudieron arrebatar la primera minoría en diputados al Frente de Todos. De hecho, antes de comenzar el espacio estaba hablando Sergio Massa, eufórico, festejando justamente que sigan siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados. En este caso, bueno, el oficialismo obtuvo 51 diputados,
uno menos de los que exponía y quedó con 119 y Juntos por el Cambio logró reunir 62 de acuerdo a los resultados actuales, con lo cual sumó dos más de los que inicialmente arriesgaba, pero como les decía, no llegó a convertirse en la primera minoría. Algo que también se había hablado mucho porque al ser la primera minoría, esto también le abría la posibilidad de pedir la presidencia en la Cámara de Diputados, cosa que incluso dentro del partido, dentro de Juntos, tampoco había un quórum de estar de acuerdo en pedir la presidencia de diputados, porque también hubiera implicado estar cogobernando en cierto punto con un gobierno que está enfrentando una situación complicada a nivel económico, bueno, también a nivel político, entonces también ahí había una disputa que, bueno, al final no se va a tener que dar porque no lograron ser la primera minoría. Después, si pasamos al Senado, como mencionamos al principio, es la primera vez desde 1983 que el peronismo pierde la mayoría en el Senado. En este caso, va a quedar con 35 senadores, va a quedar con 35 senadores a partir de diciembre. Actualmente cuenta con 41 bancas, lo cual le permitía también funcionar como una suerte de escribanía, muchos dicen de manera irónica, porque podían mandar por ahí proyectos sabiendo que siempre iban a tener quórum para poder discutirlos. Bueno, en este caso, el quórum se logra con 37 senadores, van a pasar a tener 35, por lo cual ahí también va a ser importante la negociación con los independientes. En este caso, hay dos senadores con los cuales se va a tener que sentar a negociar. Uno es la misionera Magdalena Solari Quintana, que es del Frente de la Concordia de Misiones, que responde a Carlos Rovira, gobernador histórico de Misiones. Y el otro caso es con el senador rionegrino, Alberto Bertilnec, que como vimos también en el último tiempo, hubo una relación ahí bastante tirante con el gobierno nacional por el tema del envío de las fuerzas federales, que la gobernadora que responde a Bertilnec estuvo pidiendo. Así que también hay que ver eso cómo sigue, si esa relación se sana o no se sana. El principal interesado en sanar esa relación tiene que ser el gobierno, porque justamente el senador de Río Negro es quien le podría habilitar el quórum tan necesario en el Senado, que sin esa banca se le complicaría. Alan, no sé si querés comentar un poquito sobre esto. Si no, me gustaría que pasáramos un poquito a analizar el tema de los discursos que escuchaste hoy, qué te parecieron. Sí, a modo de una frutilla nada más, está bueno el nuevo, me gusta el Senado que se viene, un poco más de diálogo y no tanto eso como decís de escribanía, que va a tener que haber distintas coaliciones para poder sacar proyectos. Y lo mismo en diputados, el hecho que haya una pequeña fuerza liberal también me parece que va a ser interesante para marcar un poco las diferencias de lo que hay entre el kirchnerismo y Juntos. Así que me parece que desde diciembre va a ser interesante lo que se viene. No sé si pudiste escuchar algunos de los discursos de derrota, entre comillas, o de victoria. No sé qué pudiste ver ahí, si Sí, estuviste. me pareció un poco interesante, bueno, el hecho de que Cristina se bajara del acto y que incluso Alberto Fernández tampoco esté. Y con bueno, el video que difundió por los medios, que no sé, ni siquiera felicitó a los ganadores, trató como dar de vuelta a la página y centrar la agenda en lo que se viene, ya llamando eh, a un acuerdo con la oposición, tratando de incluirlos en su gobierno, sabiendo que ya tiene como mencionaba, un congreso complicado para sacar los proyectos que le interesaban. Me llamó la atención eso, de que no hiciera mucha mención a la elección y quisiera pasar de página rápido para encarar los 2 años de gobierno que le quedan. Sí, yo creo que ahí un poco el desafío que tiene Alberto Fernández es mostrarse fuerte, mostrarse sólido como para poder continuar gobernando con cierto poder relativo que, bueno, que todo este tiempo, digo, la imagen, uno ve las encuestas de la imagen positiva presidencial y no para de caer. Entonces, digo, de intentar tomar una actitud propositiva antes incluso del acto que, bueno, ahora creo que estaba hablando hasta hace unos minutos sobre el escenario, que bueno, como decís, Cristina no participaba, pero digo, creo que es un intento de relanzamiento en una situación de debilidad. Él se ve obligado porque no le queda otro camino que ir hacia adelante. En este caso, intentando, de hecho, anunció el envío de un proyecto
que va a enviar en los primeros días de diciembre, si no me equivoco, con el programa que le va a ofrecer al Fondo Monetario. Y digo, un gobierno que hasta ahora se vanagloriaba de no tener un proyecto, un programa económico porque nunca funcionaron, bueno, un poco escuchando a esas críticas y proponiendo un programa económico de acá a 2 años. Así que bueno, también un poco intentando mostrarse un poco más sólido en una situación de clara debilidad. Si te parece, pasemos a analizar lo que pasó un poco en Capital Federal. Sé que lo seguiste, Alan, te Sí, dejo para que estuve, desarrolles un poquito. estuve siguiendo un poco, bueno, me parece a mí como el título más importante es la buena elección que hizo el liberalismo con Milei. No sé, justo estaba pensando un poco antes de las PASO, medio que se planteaba si le iba a alcanzar para entrar a la Cámara de Diputados y bueno, terminó entrando él y su acompañante de fórmula y sacando 17 puntos que para ser una primera elección de un candidato que no tiene experiencia en política, siendo un outsider, me parece una gran elección de cara a bueno, empezar a construir un armado liberal más sólido en Capital. Después, respecto a Santoro del kirchnerismo, creo que fue una elección, yo no la veo ni buena ni mala, fue parecida a lo que venía sacando el kirchnerismo en elecciones pasadas y respecto a 2017, que serían los diputados que tienen que renovar, no hay diferencia. Los mismos que puso en juego los recupera, así que ahí no veo ni una catástrofe como a nivel nacional, lo veo un poco más algo que se venía repitiendo en estas elecciones. Y después de Juntos, yo particularmente no tengo una visión tan victoriosa como a lo mejor lo plantean ahí. Primero principal porque no hubo un crecimiento tan notorio de Vidal entre una elección y la otra. Creo que está de hecho en un empate con su elección de las PASO. Pero me puse a revisar un poco más atrás otras elecciones y por ejemplo respecto a 2017, que nuevamente son las bancas que renueva, ahí Juntos estábamos separados entre Juntos y el partido de Lustó, que sumado entre los dos da como un 60% del electorado y que en esta elección estuvo muy lejos de alcanzar. Entonces me parece que ahí no hay como un techo de Juntos en Capital que empieza a ser capitalizado por Milei, ese resto de electorado que se fue del oficialismo en Capital. No sé cómo lo viste vos. Sí, yo creo que también igual, de todos modos, al haber llegado al 48% de los votos, ya medio que está garantizada también al menos, o sale fortalecida Vidal en una posible interna con alguien de Juntos que también intente disputar la candidatura. De hecho, el discurso también de ella fue un poco también mirando hacia adelante y parándose también como la principal candidata de cara al 2023. Lo veo difícil que por más que le intenten abrir internas dentro de Juntos puedan sacarle esa candidatura. Sí, ahí va a estar interesante a ver si efectivamente Vidal se asienta como la reemplazante de Rodríguez Larreta en Capital o si vuelve a haber alguna interna, no sé, con Patricia Bullrich o que justamente a ver si se empiezan a influenciar por el liberalismo o no y ver si desde ese lado también empiezan a surgir algún candidato que quiera eh, sacarle o pelearle en una interna, en una paso en 2 años. Perfecto. Bueno, pasamos a provincia de Buenos Aires. Bueno, como mencionábamos, al inicio bueno, voy a hacer un breve paréntesis para los que se están sumando. Quien les habla es Matías Ferrari, jefe de redacción de Nexofin. Estamos haciendo un vivo con Alan Abud, que es editor también de Nexofin. La idea un poquito era hacer un análisis mientras estén recorriendo con el celu, ya sea Twitter, Instagram, lo que sea. Lo bueno del Live Space es que te permite justamente escuchar de fondo mientras haces otra cosa con el celu. Así que nos pareció quizá un buen espacio para que paguen la tele y escuchen quizá un poco más tranqui un análisis a 2 horas y 20 de los resultados. Pasamos a provincia, como decíamos. Bueno, si bien hubo un triunfo opositor, la diferencia obviamente, como se saben, se recortó. El Frente de Todos con respecto a las PASO creció un 4,75% y Juntos también creció, pero lo hizo en menor medida con un 2%. También hablando de los discursos, Santilli directamente apuntando al 2023, yo ahí dudo, volviendo a las internas de Juntos, dudo que alguien le pueda sacar esta victoria. Y también digo,
Hay un claro ganador también dentro de Juntos, que es Rodríguez Larreta, digo, hizo un cruce ahí de distritos y la verdad es que hay que reconocer que la jugada le terminó saliendo bien, lo cual nada, también un poco, si bien no está nada definido, digo, él está muy dispuesto a pelear obviamente en 2023, hay que ver si Mauricio Macri quiere pelear o no, pero bueno, es una jugada que también que lo fortalece internamente, digo, fue una jugada táctica bastante interesante y que surtió efecto. La única buena noticia para Kicillof en este caso es que consiguió sumar 3 bancas en el Senado local, lo cual pasa a tener de ser minoría en el Senado bonaerense, pasa a estar empatado en bancas con 23 senadores cada uno conjuntos. Es un dato interesante porque al estar empatadas las dos fuerzas, la que va a definir justamente muchas votaciones va a ser Verónica Magario, que es la vicegobernadora y presidenta del Senado bonaerense. Entonces, en ese caso, quizá también comienzan a destrabarse también algunas leyes que hasta el día de hoy estaban totalmente paradas porque no conseguía negociar, no conseguía cerrar números con la oposición, que en este caso estaba liderando el Senado bonaerense. A partir de esta elección, a partir de diciembre, van a pasar a tener 23 senadores cada uno, lo cual, bueno, pasa a ser Magario la que define. Es interesante también el crecimiento que tuvo José Luis Espert, obtuvo un 7,48%, dejando en un tercer lugar al FIT, a la izquierda, que quedó con un 6,75%. Esto había sido casi al revés en las PASO, había estado al frente de izquierda por encima de Espert. Creo que también a Espert le sirvió mucho estos últimos días donde se vivieron varios hechos de inseguridad, donde hubo crímenes que pusieron un poco al descubierto y también actualizaron en la agenda de los medios la inseguridad que se vive todos los días, no solamente en Provincia de Buenos Aires, sino a nivel país. Espert pasó a tomar un discurso muy belicoso en ese sentido, digo, de pidiendo mano dura, incluso teniendo algunas expresiones figurativas, hablando de que hay que dejar como un queso gruyere a los ladrones, y digo, algunas cosas que pegaron en los medios y que creo que también eso lo terminó levantando un poquitito, porque no encuentro tampoco otro factor que explique ese crecimiento y bueno, como ocurrió también estos últimos días, podría haber repercutido en esta suba que tuvo. Después en quinto lugar quedó Florencio Randazzo con 4,35% de los votos y se queda fuera del Congreso, no consigue una banca. Así que bueno, también nada, es interesante esta presencia constante de Randazzo que no termina de entrar, pero que también como una aspiradora le saca votos al frente de todos. Y que bueno, son 4 puntos que la verdad es que uno al sumarlos por otros al final del día termina pesando y bastante. Después hay un análisis que me pareció que estaba bueno mencionar, que es un poco ver qué pasó en algunos municipios, porque también creo que lo que pasa en algunos municipios también tiene repercusiones a nivel nacional. Por ejemplo, en Quilmes, Mayra Mendoza pudo revertir una derrota en Las PASO, que la verdad nadie se esperaba. Terminó revirtiéndolo y está ahora ganando ahí en Quilmes. Quilmes, bueno, fue uno de los municipios también que recibió mayor cantidad de fondos por parte de la provincia. Pero bueno, quiero detenerme ahí porque creo que también es una victoria también de la Cámpora, ¿no? Es una victoria que puede facturar Máximo Kirchner en este caso, siendo Máximo Kirchner justamente el líder de una agrupación como es la Cámpora, que después de las PASO, después de la derrota de Axel Kicillof en las PASO, justamente avanzó sobre casilleros importantes, como son, por ejemplo, la jefatura de gabinete que puso a Insaurralde en Lomas con una alianza estratégica con Máximo Kirchner, y también puso a Nardini, otra persona también cercana a él, en un rol clave, y también perforándole un poco el gobierno a Axel Kicillof, que hasta ese momento había armado un gabinete con todas personas de su confianza, y que después de las PASO, bueno, eso cambió. Entonces, esta victoria creo que de la Cámpora en Quilmes también tiene que leerse con ese espectro, digo, con la intención de la Cámpora de avanzar sobre el gobierno de Axel Kicillof, perdón. Bueno, acá tienen una victoria que pueden también usar en ese intento de seguir avanzando casilleros dentro de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en Avellaneda también el Frente de Todos se sacó casi 10 puntos a Juntos. Ahí podemos decir que festeja Ferraresi, que bueno, ahora dejó el municipio para pasar a integrar el gabinete de Alberto Fernández.
Y después, por último, un municipio también que acabo de mencionar, pero que me parece interesante analizar, es Lomas de Zamora. La distancia fue similar a Las Paso, no se movió mucho la aguja ahí, pero lo que sí es interesante ahí es ver en retrospectiva, porque en Lomas de Zamora Insaurralde nunca tuvo una oposición fuerte y en esas elecciones, tanto en Las Paso como en las generales de hoy, sacó una distancia de 12 puntos, que si uno ve hacia atrás, mira un poco la historia de las elecciones pasadas, es una distancia muy, pero muy corta. Entonces digo, ahí hay un espacio dentro de Lomas en la oposición que une al peronismo y a Juntos y que también puede llegar a ser algo novedoso pensando en el 2023, sobre todo porque está la incógnita de si Insaurralde va a poder volver a presentarse un mandato más. Recordemos que según la ley no lo puede hacer, pero al haber pasado como jefe de gabinete de Axel Kicillof, quizá termina encontrando alguna ventanita como para poder infringir lo que dice la ley y bueno, y volver a presentarse. Pero bueno, me parece que era interesante mencionar un poquito esos municipios. Después, si te parece, Alan, pasemos a Santa Fe. Sé que estabas con data también sobre Santa Fe. Sí, bueno, también Santa Fe, bueno, la victoria de Gabriel Lozada me parece algo súper destacable, que mantiene un poco la línea de buscar candidatos que vengan de afuera a la política, un poco de caras nuevas, ideas nuevas. Así que me parece que habiéndose impuesto primero en la interna a pesos pesados de Juntos por el Cambio como Angelini, incluso ganando el oficialismo en Santa Fe, me parece de su parte una gran elección. No tuvo un crecimiento respecto de las PASO, pero bueno, es suficiente para ganar y a nivel de Congreso, bueno, Juntos por el Cambio gana un senador, importante para esto que estuvimos mencionando un poco de quitarle el quórum al oficialismo. Y a nivel de diputados se mantiene igual, pero creo que así todo me parece que es una gran elección de Juntos. Y respecto al Frente de Todos, en la era de enfrente, una mala elección, pese a ser oficialismo, no logró revertir el resultado. Me parece que ahí hubo una serie de cuestiones que sumaron a que no pueda ganar en la provincia. Me parece un poco el tema de la inseguridad, que en estos 2 años viene complicándose un poco en Santa Fe y un poco también en Rosario. Y también me parece que pesa un poco el voto del campo ahí, con bueno, medidas de restricciones con el dólar, restricciones a las exportaciones. Me parece que un poco viene también por ahí el hecho de la derrota. Y un dato destacable también es, a mi parecer, una mala elección del socialismo en Santa Fe. Eh, Acá tengo los números, tuvo un leve crecimiento respecto a las PASO y mantiene su banca de la elección anterior. Me parece que siendo oposición podrían haber capitalizado por otro lado algún voto adicional del Frente de Todos o de Juntos para poder alcanzar una segunda banca, pero bueno, no. Me parece un poco el progresismo en Santa Fe está un poco estancado, medio en retirada, después de perder las elecciones a gobernador en 2019. Y es interesante eso porque digo, el socialismo en Santa Fe fue hegemónico durante muchos años y apenas 2 años después de irse de gobierno, realmente quedan en un tercer lugar muy relegados y sin posibilidad tampoco de pelear pensando en el 2023. Digo, no tienen una figura que pueda competir y la verdad es que tampoco tienen mucho para mostrar como gestión en Santa Fe para intentar tentar al ciudadano santafesino que, bueno, justamente todo el tema del narcotráfico y de la inseguridad, si bien actualmente está muy más presente que nunca, digo, se desarrolló justamente durante los gobiernos del socialismo. No supo lidiar con eso, no supo tampoco leer con tiempo el problema para activar antes que se levantara y que tomara el tono que tiene actualmente. Sí, yo Eh, creo sí. que va a terminar la idea No, iba a pasar a Córdoba. que creo que también ahí, bueno, un poco el socialismo en su momento eh, de más capital político no supo trasladarlo un poco fuera de Santa Fe. Eh, Recuerdo una elección de socialismo fue con Hermes Wiener el 2011, pero fue simplemente para poner a alguien porque Cristina iba a ganar muy cómoda. Pero salvo después de ahí nunca pudo salir de ahí. Y después, bueno,
otros problemas que, como fuiste mencionando, la inseguridad o otras cuestiones, lo terminaron marginando ya a la política de Santa Fe y ni siquiera porque sale en tercer lugar siendo un partido muy, muy fuerte en esa provincia. Así que bueno, dejamos Santa Fe con un outsider como Lozada que pasa a ser senadora. En 2 meses anunció que dejaba Intratables y ahora la vamos a tener en el Senado. Así que nada, también algo curioso de estas elecciones. Bueno, pasamos a Córdoba, si les parece. Bueno, Córdoba, como sabrán, también es el segundo distrito también más populoso después de la provincia de Buenos Aires. Son casi 3 millones de votantes habilitados. Así que bueno, digo, todos sabemos que en Córdoba el kirchnerismo nunca le va bien, pero digo, no es una provincia que le va tan mal el kirchnerismo en Córdoba que pasa a ser realmente sensible a nivel nacional. Digo, teniendo en cuenta esto que con 3 millones de votos, siendo la segunda provincia que mayor peso específico tiene a nivel electoral, con un porcentaje de votos que lo deja en tercer lugar, sacando nada más un 10% de votos. Es decir, uno de cada 10 personas en Córdoba que votó únicamente eligió el kirchnerismo, siendo el gobierno, siendo el oficialismo actual a nivel nacional. Digo, una elección muy, muy mala del Frente de Todos en ese caso. Y al mismo tiempo fue una elección buena para Juntos, que se quedó con el 54% de los votos, que pasa también a quedarse con 2 senadores, con Luis Juez encabezando la lista, y seguida por Alejandra Vigo, que se quedó con el 25% de los votos. Alejandra Vigo es la candidata senadora que representaba justamente al oficialismo local. Alejandra Vigo es la esposa de Juan Schiaretti, que es el actual gobernador de la provincia de Córdoba. Bueno, en este caso, el kirchnerismo pierde una banca en el Senado con este resultado. Al haber quedado en tercer lugar, las bancas se distribuyen siempre 2 para el primero, 1 para el segundo. En este caso, el kirchnerismo que tercero se queda sin banca, pero el Frente de Todos tenía una banca en juego, ya que en el 2015 había aportado una banca Massa, actualmente aliado del gobierno, que en este caso termina perdiendo. Volviendo a lo anterior, de que el kirchnerismo justamente perdió la mayoría en el Senado, bueno, como consecuencia Córdoba, en la elección de Córdoba perdió uno de estos senadores. Y bueno, después Luis Juez también candidateándose a pelear directamente la gobernación, al peronismo local. Recordemos que Luis Juez estuvo como embajador también en Ecuador durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, despertando de nuevo un poco, si bien siempre fue una figura presente, digo, dentro del entorno político cordobés, queda como principal candidato a pelearle la gobernación a Juan Schiaretti, que bueno, no es menor. Ya de hecho él ya confirmó que tiene eso en vista. Y después, antes de pasar a otra provincia, me parecía que interesante también señalar esto, ¿no? El 10% también hay que leerlo en un entorno en el cual Alberto Fernández les propuso a los cordobeses que se sumen a la Argentina, justamente como si no votar al espacio oficialista fuera no acompañar o no formar parte de la Argentina. Schiaretti le respondió con un poco de altura, diciendo que por más que son una provincia productiva y que siempre van a sumar y que forman parte de Argentina. Digo, fue una frase muy desafortunada en un contexto de campaña en el cual Alberto se estaba cuidando bastante de hablar y de decir este tipo de cosas. Bueno, cometió este error y creo que también lo terminó pagando en las urnas. Alan, no sé si querés comentar algo de Córdoba, si no también podemos pasar a La Pampa, que es otra de las provincias donde se votaba senadores y me parece que es interesante ahí poner el ojo. Alan, no sé, estás silenciado. Ahí va, ahí está. No, decía que pasemos a La Pampa, que está cargadito el tema también. Pasemos a La Pampa nomás. Justo estaba leyendo que bueno, Alberto Fernández pidió que salgan a festejar la victoria, el 17, la victoria como corresponde, y me parece que justamente La Pampa es una señal de que fue todo lo contrario, no fue una victoria, sino que fue una derrota con manchas fuertes, como en La Pampa, por ejemplo. En La Pampa perdieron una elección, no perdieron una elección legislativa desde el 83, el peronismo. La Pampa suele ser un bastión peronista, y la victoria Juntos por el Cambio me parece que retumba un poco en la presencia en el interior
del Frente de Todos. Si bien hubo un crecimiento entre las PASO y las elecciones generales, ahí podemos ver algunas razones, a lo mejor el plan Platita hizo un poco de efecto, no fue suficiente para dar vuelta a la elección, y La Pampa era una provincia importante, además porque se votaba senador, y ahí el kirchnerismo se ponía en juego 2 senadores y terminó recuperando uno nada más. Que eso también, bueno, va sumando a todas las provincias en las que fueron perdiendo poder en el Senado por las derrotas. Y respecto a Juntos por el Cambio, un dato adicional, hubo un retroceso entre el resultado de las PASO y el resultado de las elecciones generales. Casi 2 puntos menos sacó, del 50,22% que sacó en las PASO al 48,08% en las generales. De todos modos, bueno, le alcanza para recuperar un senador y llevarse los 2 de la provincia, pero ponía uno en juego, y a su vez sumar un diputado más, que bueno, siempre en el poroteo, tener un candidato más, un diputado más en el Congreso suma. Perfecto. Eh, bueno, y también esto que decías anteriormente de Santa Fe creo que también repercute. La Pampa es una provincia también que tiene mucha actividad ganadera y que las restricciones también a la venta, a la exportación de carne, pegaron de lleno. De hecho, en el electorado fueron uno de los temas que mayores escozor generaban ahí en los pampeanos. No solamente digo por los dueños de los campos, sino también por toda la cadena de valor que implica eso. Así que bueno, también creo que ahí se puede llegar a encontrar una de las razones también de esta derrota inesperada hasta las PASO y ya esperada para las generales de hoy. Si te parece, vamos a Chubut, que también era otra provincia donde se votaban senadores. Un poco la idea de este espacio y el orden también del repaso de las provincias era ver también estas provincias justamente donde elegían senadores, a ver qué pasó, porque bueno, también un poco explican lo central de hoy, que bueno, es que hay un reordenamiento importante en el Senado, como mencionamos anteriormente. En el caso de Chubut, el Frente de Todos tenía en juego 3 bancas. ¿Por qué? Porque en 2015 había salido primero y además el segundo espacio, el espacio que había salido segundo, también era aliado del Frente de Todos, por lo cual tenía 3 bancas actuales en juego. ¿Qué pasó? Bueno, el kirchnerismo salió segundo, detrás de Juntos, y por lo cual de 3 bancas que estaban en juego solamente pudo renovar una. En este caso fue un golpe bastante fuerte porque en una sola provincia termina perdiendo 2 senadores, aun cuando salió en segundo lugar. Y después acá hay algo que es interesante también ver, que es el candidato del oficialismo local, el gobernador de Chubut es Mariano Orsioni. No sé si se acuerdan, pero se ha escrito mucho también sobre la cantidad de días de clase que se perdían, de que los estatales no trabajaban y estaban de paro hacía, no sé, 2 años. Digo, después si tienen interés en tema educativo, fíjense la cantidad de días escolares que tuvo Chubut en los últimos años y realmente es para preocuparse. Yo creo que justamente, bueno, esto se lo hicieron saber al gobernador, el candidato del gobernador salió cuarto, ni siquiera salió tercero, y de hecho fue una sorpresa, si quieren ahí también, es la elección que tuvo el Frente de Izquierda, que se llegó a sacar 10 puntos de los resultados de hoy. En este caso, bueno, volviendo a lo inicial, Juntos se quedaría con 2 bancas, el Frente de Todos se quedaría con una y perdió 2 bancas, ya que ponía 3 en juego. Así que bueno, si querés pasamos también a Corrientes, Alan, para que continúes. Sí, bueno, particularmente Corrientes no carece de análisis, se mantuvo una tendencia de las PAS, una contundente victoria de Juntos por el Cambio, sacando casi 60% o 60%, perdí el conteo de la provincia. Pero bueno, también un poco ahí, me parece que hay un par de tendencias que se mantienen, más allá de los aspectos económicos que puede afectar a cualquier persona en el país. Hay también una provincia que vive del campo. Me parece que con estas medidas de estos últimos 2 años se estuvieron siendo golpeados en sus negocios, y me parece que impactó un poco también ahí a la hora de votar. Si bien, bueno, Corrientes es una provincia donde el radicalismo pisa muy fuerte con el radicalismo y con Juntos por el Cambio,
Me parece que, bueno, todo lo que un poco estuvimos hablando terminó repercutiendo en un resultado más duro, sacando casi el 60% y quedándose con, bueno, dos de las bancas que había en juego, dos de las tres bancas que había en juego para la Cámara de Diputados. Perfecto. Bueno, pasamos a Catamarca, que también se votaba a senadores. En este caso, Lucía Corpachi, ex gobernadora, ganó la elección del Frente de Todos. Así como decíamos lo que ha pasado también un poco en Tucumán y en San Juan, donde el Frente de Todos había logrado una victoria, pero con un recorte interesante por parte de la oposición entre las PASO y las generales. En Catamarca también pasó algo similar, con un poco menos de impacto. Los resultados terminan con 50% de los votos para Corpachi y con 37% para Flavio Fama, que era de Juntos por el Cambio, que en las PASO había sacado un 30%. Entonces, digo, hay un crecimiento también interesante de la oposición, por más que no haya logrado quedarse con la victoria. En este caso, el reparto de los porotos del Senado fueron 2 para el Frente de Todos y 1 para Juntos. Pero bueno, hay una tendencia, sobre todo en provincias, digo, donde la hegemonía peronista es total e indiscutida y donde una elección ganada con un 13%, como decía en este caso, es algo, también es novedoso, digo, la distribución del poder político se redefine, digo, no es lo mismo como gobernador o como fuerza política local ganar con un 30% de diferencia, como solían ganar en Catamarca, que ganar con un 13% de distancia entre la fuerza opositora. Entonces acá hay algo interesante también para ir viendo, así como lo que pasa en Catamarca, como lo que pasó también en otras provincias donde el Frente de Todos ganó, pero con una distancia menor. Si querés, pasemos a Mendoza ya para ir cerrando. Nos quedan Mendoza, Tucumán y después a un paneo general y ya si te parece vamos cerrando. Bárbaro. Sí, bueno, Mendoza me parece que es un poco como a lo mejor Córdoba capital, es un distrito donde el kirchnerismo sabe que va a perder y pelea por el segundo puesto, digamos. Y bueno, los resultados hablan por sí solos, con Juntos por el Cambio sacando con Cornejo como primer candidato a diputado casi el 50% de los votos, no, perdón, Cornejo a senador con el 50% de los votos, y es casi un retroceso de 10 puntos respecto a las elecciones de 2019, lo que bueno, mantiene esta tendencia de derrota a nivel nacional en casi todos los distritos y un retroceso importante respecto a las elecciones de 2019. Ahí como primera candidata senadora que finalmente consigue renovar su banca está Anabel Fernández Agasti, una mujer muy cercana a Cristina Kirchner, pero bueno, me parece que como punto más importante es una derrota esperada y una victoria, me parece, contundente Juntos por el Cambio y con Cornejo, que bueno, habrá que ver si de acá para los próximos años tiene algún interés en algún cargo nacional, porque no una interna más adelante para pelear la presidencia. Perfecto. Bueno, y cerramos con Tucumán. Me parece que en Tucumán también pasa algo interesante. Con esto que les mencionabas inicialmente, digo, hay una victoria del Frente de Todos, pero con un sabor a derrota claramente para Mansur. En este caso, si se comparan los resultados de las PASO con las generales, en las PASO el Frente de Todos se había ganado con el 48% de los votos y Juntos se había quedado con el 35%. Hoy la diferencia fue de solo 2 puntos, es decir, de 13 puntos que le sacó en las PASO pasó a tener una diferencia de 2 puntos nada más en favor del candidato oficialista. Que digo, esto abre también un interrogante con respecto a Mansur y también al rol de Mansur dentro del gobierno. Mansur un poco llegó avalado justamente por este resultado de 48-35 en las PASO y fortalecido justamente por esto. Y bueno, fue un poco también el intermediario también de fuerzas con los gobernadores peronistas, un poco también que para respaldarlo también Alberto Fernández, también salió a dialogar mucho con intendentes, digo, después de este resultado, su figura también pierde un poco también de poder dentro del esquema interno del Frente de Todos. Y después hay algo interesante también en Tucumán, que es que se le vence el mandato al Perovich. Alperovich, recordemos, gobernador también histórico de Tucumán, actual senador,
que está denunciado por abuso sexual por su sobrina. Hay una causa judicial, de hecho, y bueno, se le vence el mandato, por lo cual perdería también inmunidad judicial. Entonces también es algo también que me parece que está bueno mencionar, porque también es algo que hay que seguir de cerca. Eh, ya terminando con Tucumán, me parece que hacía un salpicadito por un par de temas más. No sé si viste lo que pasó en Formosa, Alan, con que la oposición no logró recortar tanto la diferencia, pero sí igual de todos modos sumó y recortó un poquitito la diferencia. Me acuerdo que Formosa justamente era una provincia donde la oposición había mandado a las principales figuras a nivel nacional a recorrer porque también había algo simbólico en arrebatarle justamente una victoria a Gilles Infran, que bueno, obviamente todos lo conocemos, eterno ganador por amplísimas diferencias en Formosa. Bueno, finalmente, si bien logró recortar un poquitito la diferencia con respecto a las PASO, sumó 12 puntos porcentuales, el Frente de Todos también creció 9 puntos porcentuales y no se pudo dar ese golpe que la oposición tanto quería en esa provincia. Y después, no sé si querías comentar algo, perdón, Alan. Sí, respecto de Formosa, bueno, yo creía que una victoria de Juntos por el Cambio era un poco irreal, teniendo en cuenta la influencia que tiene Gildo y Fran en esa provincia, pero me parece bastante destacable el hecho de que saquen en una alianza con el partido que salió tercero en las PASO, que saquen más de 40 puntos, me parece interesante. Y justo estaba revisando el mapa y Juntos por el Cambio se impuso en uno de los municipios. Me parece que esos son algunos datos para futuro, para empezar a ver si realmente alguien puede destronar a Gildo de la gobernación. Bueno, y después con respecto a Chaco, me gustaría mencionar una cosita nada más. Chaco o sea, Capitanich logró revertir una derrota con respecto a las PASO, sumó 8 puntos porcentuales con respecto a su anterior resultado y juntos nada más logró subir un 1%, con un Capitanich que jugó a fondo entre las PASO y las elecciones generales, con hasta incluso uno lo veía o lo escuchaba y parecía un sacerdote realmente, porque parecía que estaba leyendo una liturgia más que dando un discurso de campaña, pero bueno, se ve que terminó surtiendo efecto tanto las políticas, como decís, Alan, del plan Platita, como también un discurso más evangélico, digo, una cosa rara, pero que le terminó resultando beneficioso cuando uno ve hoy en día los resultados que obtuvo. Eh, Así que bueno, un poquito era la idea para los que se sumaron en este momento. Yo soy Matías Ferrari, jefe de redacción de Nexofin, Alan Agudo es editor. La idea un poquito era tener un espacio donde ustedes pudieran estar con el celu y también escuchando un análisis antes de dormirse sobre lo que dejó las elecciones de hoy. Si querés, hagamos un cierre así general, repasando algunos punteos y algunas conclusiones quizá que nos quedaron afuera, y ya damos por concluido el espacio, ¿te parece? Dale, yo así como conclusión, las tres, cuatro cosas que me quedan del día de hoy. En primer lugar, es una buena elección de Juntos por el Cambio, volviendo a ser el partido más votado a nivel nacional. Una mala elección del Frente de Todos, pero me podría haber sido aún peor respecto de las PASO. Me parece que en ese aspecto recuperaron la victoria en algunas provincias. Si no me equivoco, en Tierra del Fuego habían perdido en las PASO. Bueno, mismo en Chaco habían perdido también. Así que me parece que por ese lado me quedaría con esos dos puntos. Y también un poco, resalto un poco la victoria, bueno, no, la victoria, la buena elección del liberalismo en Capital y en provincia, que Spert, con los números de ahora, llega a meter un tercer diputado, que nos era un objetivo ya bastante difícil, pero bueno, lo logró conseguir. Como cierre, me parece que el crecimiento de un poco del Frente de Todos entre las PASO y y las elecciones generales, yo lo alegaría un poco al plan Platita. Y bueno, que también pasa el tiempo y a lo mejor la gente
por cosas que no había votado antes, ahora sí, también un poco el crecimiento de la cantidad de gente que votó los ayudaron un poco a mermar un poco el sabor de la derrota. Excelente. Bueno, y a modo de cierre me gustaría también mencionar un poco pensando en la interna dentro del Frente de Todos, esto que yo les comentaba al inicio, para los que se sumaron, quizá no lo escucharon, pero digo, el miércoles va a haber una marcha por el Día de la Militancia, hay que ver, va a marchar la CGT y el Movimiento Evita apoyando a Alberto Fernández, hay que ver si va a estar la Cámpora apoyando en la calle o no al presidente, sobre todo para medir un poco la unidad dentro del Frente de Todos. Y después hay un dato que también está circulando, sobre todo que desde el Instituto Patria lo dejaron correr estos últimos días, y que es justamente la intención de Cristina de dejar de marcar con el dedo al candidato del 2023 y abrir la posibilidad a una gran primaria donde se define el candidato por una primaria. Digo, esto tiene que también creo leerse dentro de los resultados de hoy, donde hay una Cristina que va a estar a cargo de un Senado que ya no va a tener mayoría, que también, digo, el bastión electoral de Cristina siempre fue la provincia de Buenos Aires, que hoy en día Juntos terminó, por más que la diferencia se haya recortado, el triunfo es de Juntos. Entonces digo, también ahí creo que va a empezar estos próximos 2 años también a haber una discusión interna sobre la figura del peronismo a nivel nacional, el peronismo K, si queremos decirle, pero creo que va a haber ahí algunas disputas que se van a abrir en el mediano y corto plazo también, te diría. Así que, bueno, nada, la verdad que gracias a todos los que se quedaron escuchando. La idea un poco de este espacio era también acercarnos un poco a los chicos que nos leen, a las chicas que nos leen, y bueno, también darles un pantallazo general de lo que fueron un poco las elecciones de hoy. Así que gracias por el tiempo, Alan, gracias también por estar. Gracias por el espacio también. Y bueno, nada, nos estamos leyendo en exofin.com si quieren seguir informándose. Y bueno, y en Twitter, como siempre, ya nos conocen, así que seguiremos informando por ahí. Les mandamos un abrazo muy grande a todos y a todas, y bueno, que tengan un buen inicio de semana.